Gracias a cada uno de ustedes que está al otro lado de la cámara. Hoy, día especial, día domingo, día del Señor, octubre 18 de 2020. Que el Señor los esté fortaleciendo y bendiciendo con las escrituras, con la palabra de Dios, que los esté siempre guiando por la acción soberana del Espíritu Santo, que es quien escribió, inspirando a personas a que lo hicieran textualmente en la Biblia. La Biblia que tenemos frente a nosotros, la Biblia que tienes tú en tu casa, en tu trabajo, o que aún mismo guardas en tu celular o en tu dispositivo, es palabra de Dios, son las palabras del Señor. Y qué bueno conocer las palabras del Señor para saber aún mucho más, de manera más extensa, pero más profunda, qué es lo que el Señor ha hablado. Creo que una de las situaciones más difíciles de nuestra época actual es que pensamos que Dios habla algunas cosas que están en la Biblia y cuando realmente las vamos a buscar, o no están o no tienen el sentido que pensamos que tenía. Entonces es bueno ver en el contexto todo lo que el Señor habló en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero pues como venimos desde hace ya varios meses, sobre todo desde que empezó la pandemia en nuestro país, en nuestra ciudad, en el mes de marzo de este año, estamos nosotros estudiando, estamos nosotros leyendo el Evangelio del Señor, haciendo un recorrido eh, panorámico de las palabras del Señor, de lo que Él enseñó en, en su propio ministerio, cuando estuvo en la Palestina, cuando estuvo también con los discípulos, con los 12, con un poco más de 12. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan han sido nuestro material de estudio durante todos estos meses, durante todos estos domingos, y seguirá siendo nuestro material de estudio hasta cuando el Señor, entonces, en el tema mismo, sea crucificado y también resucitado y ascendido. Estamos en una sección del Evangelio según Mateo, aunque también está en Lucas, en el capítulo 11, versículo 20, Mateo capítulo 11, versículo 20, hay un cambio de temática aquí en Mateo y tiene que ver con que la gran mayoría del capítulo 11, bueno, por lo menos la mitad del capítulo, habla acerca de Juan el Bautista. Aquí ya el Señor empieza a hablar acerca de la misión, no solamente de lo que hizo Juan, sino ya lo traslada a los discípulos directamente. Recordemos que Juan el Bautista fue el último profeta, fue el que vio al Señor Jesús, fue el que lo bautizó, fue el que proclamó que su ministerio llegaba a su fin, que iba finalizando cuando el Señor Jesús llegó. Pues ahora sucede algo contrario. A lo que sucede con Juan es contrario a lo que sucede con los discípulos. Cuando yo hablo de discípulos del Señor, estoy hablando de los 12, bueno, no yo, sino la Biblia, de los 12 estructuralmente hablando, de sus 12 que lo rodearon, pero también de un círculo un poco más amplio. La Biblia nos habla de 70 discípulos también que siguieron al Señor y que fueron llamados por Él, no de una manera tan clara como los 12, pero sí siguieron al Señor e hicieron una obra de evangelistas, de discipulado. Sobre todo fue notorio después de la resurrección del Señor. Es así como estamos viendo que estos 12 discípulos están siendo entrenados para predicar y los demás también. Y está en el contexto, entonces, el texto de hoy en eso, de lo que ha sucedido,
lo que está sucediendo en el presente del Señor y lo que sucederá. Y lo que sucederá. Pero esto a raíz de la predicación del Evangelio, de las enseñanzas del Evangelio del reino de los cielos y de las señales del reino de los cielos. Vale la pena recordar o tener en cuenta que el Señor Jesús presentó el Evangelio no solamente de manera verbal, sino también de manera evidencial por medio de señales, de milagros, por medio de sanidades, liberaciones, también resucitó personas que ya habían fallecido, que ya habían muerto. Entonces es importante precisamente entender eso, que la predicación del Señor Jesús y también las señales eran algo que pertenecía a un mismo mensaje, era la presentación del Evangelio del Reino de los Cielos. Bueno, vamos al texto entonces, capítulo 11 de Mateo, versículo 20 al 24. Dice así: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Permítanme, oro. Señor misericordioso, gracias por el cuidado que has tenido en estos días con cada uno de nosotros, con cada una de las personas que ha visto este video o que lo va a ver. Gracias porque por estos medios tú predicas el Evangelio y extiendes el reino de los cielos más allá de lo que podamos imaginar. Gracias, Señor, por el día nuevo que nos regalas y también el fortalecimiento de nuestro corazón, de nuestro espíritu, por tus palabras, la palabra de Dios, que es la palabra viva y eficaz, la que nos anima a perseverar en la fe, en el camino de la salvación y obviamente en la expectativa de lo que sucederá al final de todas las cosas, de todos los tiempos, en tu juicio, Señor, que no solamente será un juicio, sino también el tiempo de restaurar todas las cosas. Ya lo haces, gracias, Señor, por medio de tu palabra, ya lo haces, restauras vidas, restauras personas, familias enteras, sociedades, naciones. Y aunque el panorama actual podría ser lo contrario, diferente, tú sigues haciendo tu obra, tú sigues construyendo o reconstruyendo lo que está destruido, tú sigues edificando o reedificando lo que ha sido destrozado por causa del pecado. Y eso es, Señor, lo que tú nos vas a hablar hoy. Gracias, bondadoso Padre, en Cristo Jesús. Amén. Cuando estamos hablando de sitios geográficos en la Biblia, pues tenemos que acudir a los mapas bíblicos. En muchos de nuestras Biblias tradicionales hay una sección de mapas, pero hoy en día es mucho más fácil en la búsqueda, en tu explorador de tu computador, encontrar los lugares, inclusive las épocas. Pero el tema no es solamente que el Señor es soberano
sobre todo el mundo, sobre todas las ciudades, sobre todos los sitios geográficos o latitudes del mundo entero y obviamente soberano sobre el universo, sino lo que sucede en esos lugares y lo que ha sucedido. Y aquí es donde tenemos que hacer un ejercicio en la medida que vamos leyendo de tu ciudad, de la ciudad donde te encuentras. En este momento yo me encuentro en la ciudad de Bogotá, Colombia, y tengo que hacer ese ejercicio. Pero tú de pronto te encuentras en otra ciudad de Colombia, o en otra ciudad de Latinoamérica, o en otra ciudad del mundo, o te encuentras en el pueblo donde naciste, o en el pueblo donde creciste, la región donde te formaste. Y es importante que lo relaciones para entender un poco más el mensaje que trasciende en el Evangelio, en estas palabras del Señor. El Señor está lamentando profundamente una actitud de los habitantes de esa ciudad, de esas ciudades. Dice, comenzó a reconvenir, empezó a exhortar, llamar la atención a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Recordemos que en el primer año del Señor, estamos en el primer año de los 3 del Señor, el Señor enseñó y el Señor también hizo milagros, hizo señales. Esos milagros y señales no solamente es para alimentar un optimismo o alimentar una curiosidad o solamente expresar por emocionalismo que lo que hace Jesús no lo ha hecho otro personaje. Muchas veces después de que el Señor hacía milagros o enseñaba y hacía milagros, las personas decían, se ha levantado un nuevo profeta. Uy, no hay otra persona que hable con tanta autoridad. O también personas que decían, bueno, esto es algo impresionante, es una señal de Dios de que Él se ha acordado de nosotros mandándonos al Mesías. Pero la concepción mesiánica en el contexto del Señor, en un gran porcentaje, no es la concepción mesiánica real que el Señor puso en los profetas y que lamentablemente la sociedad donde el Señor hizo estas señales pensaba en un mesianismo de liberación más social, económica, gubernamental, tal vez haciendo alusión a las épocas del reinado de David o del reinado del rey Salomón. Es posible. También, obviamente, se acaba de pasar por algunas centurias de las reacciones del judaísmo de aquel tiempo contra las costumbres griegas. Y pues, en cierta manera, el pueblo judío estaba acostumbrado a la revuelta, a la rebeldía, y en este caso contra quienes los gobernaban, que era Roma o los romanos. Entonces, ahí hay una posible respuesta de por qué no se han arrepentido, porque es la acusación que hace el Señor o la reconvención. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, vuelvo y digo, las enseñanzas y señales del Señor tienen como propósito el arrepentimiento de pecado. No tiene otro propósito principal. Si hay un beneficio para ti o para tu hogar, para tu familia o para tu ciudad, es para arrepentirse del pecado. No es solo para verbalmente o actitudinalmente tomar unos comportamientos temporales de, bueno, ahora sí voy a creer en Dios, bueno, ahora sí voy a ir a la iglesia, bueno, ahora sí voy a dar limosna, a dar diezmo, a dar ofrenda,
No, es para vivir una vida de arrepentimiento en comunión con el Señor. Y otra cosa tiene que ver, antes de proseguir, de que la base de nuestra relación y comunión con Dios no debe estar basada en los beneficios temporales o en las señales y milagros que el Señor ha hecho. Es decir, si tú en tu mente tienes de que si Dios te consigue un trabajo bueno, con una buena remuneración, como tú lo deseas, ahí sí crees en Dios y vas a tener una relación con Jesús. O si hay una sanidad de tu enfermedad o de alguien cercano a tu familia que esté padeciendo una enfermedad, tú dices, Dios, si me curas de esta enfermedad o le curas la enfermedad a mi amigo o a mi familiar, a la persona que amo, voy a consagrar mi vida a ti. Creo que no es esa la relación saludable de inicio, ni tampoco de permanencia en la comunión con Dios. Porque la comunión con Dios no garantiza que tengamos malas experiencias. Lo que garantiza la comunión con Dios son muchas más bendiciones de lo que tú te imaginas o crees en tu mente o en tu corazón. Y tiene que ver con la salvación y tiene que ver también con la relación de padre e hijo que ahora tienes. Así que podemos emocionarnos con las bendiciones textuales y literales que recibimos, como también tenemos nosotros que confiar en el Señor en las pruebas mismas que la providencia permite en esta vida. ¿A qué me refiero? Cada prueba que tenemos, cada situación que tenemos, que nos incomoda, que son de mala experiencia, trae una lección fundamental para el crecimiento tuyo en el reino de los cielos, en tu relación con Cristo. Eso se reflejará en tu madurez de carácter, pero también se reflejará en la madurez del trato con Dios y con el prójimo. De las malas experiencias aprendemos, en ocasiones mucho más que de las que son de una emoción incalculable. Pero las ciudades que se van a mencionar aquí son poblaciones, y en eso hay que entender un poco más lo que el Señor está diciéndonos. Dice, ay de ti Corazín, una ciudad, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Tiro y Sidón fueron ciudades muy importantes en la antigüedad, ciudades fenicias que no pertenecían al territorio de Israel o no pertenecían geográficamente al pueblo de Dios, al pueblo que creía en Yahvé, en Jehová, al pueblo que creía en el Mesías venidero. Entonces las está comparando. En cierta forma, Tiro y Sidón eran ciudades que comúnmente se llaman de costumbres paganas, donde había un politeísmo, donde se adoraban varios dioses, donde tenían costumbres no saludables, no muy santas ni justas frente a lo que Dios decía, y también pues eran ciudades ignorantes en el pacto de Dios, en los pactos que Dios había hecho, en las escrituras, en la ley, en los profetas. Entonces, el Señor hace una comparación de esas ciudades que también las llama impenitentes, ciudades que estaban sumidas en costumbres supremamente paganas y feas y horribles que desagradaban a Dios, pero hace una comparación, dice, Corazín y Betsaida, en el presente del Señor. Porque si en Tiro y en Sidón, en el pasado del Señor, de nosotros también, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos,
en vosotras, Corazín y Bethsaida, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Es decir, hubieran reconocido, si hubieran existido esos milagros en la antigüedad, en esas ciudades paganas, hubieran reconocido sus pecados. Pero las ciudades donde se habían beneficiado con la predicación del Evangelio y con las señales del Evangelio, con los milagros del Señor, no se habían arrepentido. Porque pensaban que tenían derechos sobre las bendiciones de Dios. Y creo que ahí está el problema del ser humano. El ser humano piensa que tiene muchos derechos, socialmente hablando, y en justicia humana, obvio que sí, legalmente hablando. Vivimos en naciones que otorgan derechos a los ciudadanos, constitucionalmente hablando. Una nación, un estado, por llamarlo así, se caracteriza obviamente por tener una carta de navegación que se llaman constituciones, constitución política. Mi país y todos los países, digamos, de un orden adecuado, las tenemos. Pero creo que a lo que el ser humano no quiere aceptar o no cree es que espiritualmente hablando, inclusive humanamente hablando, emocionalmente hablando, no tenemos derecho a nada. Recordemos que la caída de Adán y Eva en el Edén afectó a toda la humanidad y perdimos los derechos que el Señor había otorgado a Adán y Eva, y desde ahí la Biblia nos enseña que todos somos pecadores. Al ser pecadores, no solamente esta es una situación de actitud o de comportamiento, sino que trae como un resultado la muerte espiritual, trae como resultado la muerte eterna. Por eso nacemos sin derechos. No tenemos el derecho de tener una relación con nuestro Creador, no tenemos el derecho de tener una lucidez del Evangelio, no tenemos derecho ni siquiera a respirar el aire de Dios, no tenemos derecho a reclamarle nada a Dios. Por lo tanto, las poblaciones que aquí se mencionan tienen esa concepción, que tenemos el derecho. Pues si tú haces esas señales, pues claro, tenemos el derecho, pero eso es una mala concepción del pecado. Por lo tanto, compara con ciudades completamente pecadoras y paganas. Y dice el Señor, si allá se hubieran hecho las señales, milagros, y se hubiera predicado el Evangelio tiempo atrás, que se hubieran arrepentido. ¿Por qué? Porque hubieran entendido que la predicación del Evangelio y las señales que conlleva estas, las bendiciones que trae, son regalos de Dios, regalos de la gracia de Dios, regalos que nosotros no merecíamos y que por lo tanto al no merecerlos los tenemos porque Dios nos los obsequia, y admiramos ese obsequio y echamos mano de ese obsequio toda nuestra vida, sabiendo la distancia que había entre Dios y nosotros, pero que ahora tenemos una relación de padre e hijo por medio de Cristo. Esa es la concepción adecuada, la conceptualización adecuada de pecado y de relación con Cristo, de la gracia de Dios con nosotros. Pero si tú crees que tenías derecho, no vas a apreciar a Jesús. Lo vas a poner en la estantería de tus demás ídolos, uno más. No vas a vivir, inclusive no vas a vivir para Cristo, sino vas a vivir para tus demás ídolos, y cuando corresponda a Cristo, bueno, entonces tengo que ahora hacer algo para Jesús, en Semana Santa o en Navidad. Y resulta que Jesús no es un ídolo, Jesús es Dios. Y no es
un objeto de estantería. Cuando yo hablo de estantería, no estoy hablando de una estantería física como tal, sino la que nosotros construimos y diseñamos en el corazón nuestro. Así que lo que está pasando en estas ciudades es lo que está pasando con poblaciones enteras. Ya te dije, hace más o menos 10 minutos, piensa en la ciudad donde estás, la ciudad que amas, la ciudad donde creciste, naciste, te formaste. Piensa en esa ciudad, en ese pueblo, en ese municipio, y piensa cómo piensan ellos. Porque aunque el juicio de Dios va a ser un juicio particular, también va a ser un juicio poblacional. A veces nos enorgullecemos de características particulares de las regiones de donde nacimos, donde crecimos. Pero qué bueno tener nosotros, y yo no voy a usar la palabra orgullo, pero sí algo parecido, como un agradecimiento especial al Señor cuando una región entera cree en Jesús, pero en el verdadero Jesús, el bíblico. Por tanto, versículo 22, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Es decir, va a tratarlos con más benevolencia a los paganos ignorantes, dice el Señor. ¿Y tú, Capernaum? Capernaum es una ciudad, ya la hemos hablado mucho, una ciudad de Galilea con sinagoga propia, con guarnición romana, una organización muy adecuada, un estilo de sociedad medio con buenas fuentes de empleo, sobre todo porque está el mar frente a ellos y les provee una base económica estable. Y el Señor, gran parte de su vida ministerial, estuvo en Capernaum. Recordemos que el apóstol Pedro, bueno, siendo discípulo él, vivía en Capernaum, otros demás también vivían en Capernaum. Pero, ¿qué es lo que dice el Señor de Capernaum? Con todos esos beneficios podríamos decir, bueno, es una ciudad que acoge al Señor, pero es todo lo contrario. Dice, y tú, Capernaum, está hablando el Señor Jesús en el presente de él, que eres levantada hasta el cielo, es decir, todo lo que les he mencionado son misericordias, bendiciones de Dios. Piensa en tu ciudad, piensa en tu pueblo, piensa en tu municipio, piensa en tu región. Y tú, Bogotá, que eres exaltada hasta el cielo, yo podría decir eso. Si es que nosotros tenemos ese reconocimiento. Pero dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el infierno, dice, hasta el Hades, serás sacudida, serás abatida. Porque si en Sodoma, y aquí pone otro ejemplo de ciudades o ciudad, de costumbres horribles, y pues creo yo que la gran mayoría de personas sin tener un gran conocimiento bíblico sabemos o saben lo que pasaba en Sodoma y Gomorra y lo que pasó en Sodoma y Gomorra, es decir, que las personas sin leer toda la Biblia saben lo que sucedió y fueron ciudades históricamente que sí existieron. Dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Recordemos que esas dos ciudades, con el mismo valle de Sodoma y Gomorra, fueron destruidas por Dios por causa del pecado escandaloso que había allí. Pero dice que si se hubieran hecho señales como se habían hecho en Capernaum, no hubieran sido exterminadas ni acabadas estas ciudades. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Para concluir, quiero decirles algo. Lo que acaba una sociedad, lo que acaba una población, es la práctica tolerable del pecado o legalización del pecado. Eso hace
que el evangelio predicado tenga que señalar pecados específicos o el pecado de las personas. A las personas no les gusta que se les señale el pecado, así sea con la Biblia en la mano, peor a veces. Pero el pecado es como el agua, va corriendo y va mojando a todas las personas si no se le pone un freno. Al decir esto, quiere decir que el pecado, no solamente hablando de originalmente de Adán y Eva, pero las malas costumbres basadas en un pecado o en el pecado, llegan a una ciudad, llegan a una región, llegan a una nación, cuando una sola persona lo practica y otro lo acepta, tolerando el pecado y practicándolo también. El juicio del Señor va a ser sobre regiones enteras, sobre ciudades enteras, pero sobre todo el énfasis es poblaciones enteras, familias enteras, pueblos enteros. No porque practiquen o no practiquen el pecado, debo aclarar, sino porque no se arrepintieron en el Evangelio de Cristo por razón de ese pecado. El Evangelio es la solución a la tragedia humana. Hace muchos meses enseñábamos o aprendíamos más bien acerca de la diferencia que hay entre el Evangelio del Reino de los Cielos y nuestra forma de vivir. Y el Evangelio nos muestra, por ejemplo, entre muchas cosas, la consideración hacia el prójimo, contra el egoísmo. Muchos dicen, bueno, tener envidia, egoísmo y celos es normal, es natural, es humano. Precisamente es humano, pero no quiere decir que eso sea agradable para Dios. Lo que sucede es que son cosas que nos agradan a nosotros y no nos ponemos a pensar ni a sentir si agrada a Dios o no, porque nos sentimos bien practicándolas. Porque es lo que yo siento o es lo que yo quiero. Y no estoy hablando de pecados escandalosos como los de Sodoma y Gomorra. Estoy hablando de la falta de conocimiento de lo que Dios sí quiere y no quiere que nosotros hagamos, practiquemos y sintamos. Hay muchas luchas que tenemos. ¿Y por qué luchamos? Porque queremos agradar a Dios. Pero cuando corremos el telón un poco y vemos a familiares, amistades o la sociedad misma practicando lo que nuestra carne quisiera practicar, pero no lo hacemos, y decimos, pero ¿por qué ellos sí lo hacen y no tienen ningún remordimiento en hacerlo? No tienen ningún tipo de freno en hacerlo. Es porque ellos o ignoran el Evangelio o no quieren arrepentirse. Por eso es un llamado a seguir predicando el Evangelio, para que haya oportunidad de que las personas reconozcan su condición y se arrepientan. Y así como el pecado llega y afecta a muchos como una plaga, el Evangelio, cuando llega a una persona, influye en los demás, en su familia primeramente y en los allegados. Es la promesa del pacto del Señor. Israel en la antigüedad era como el faro que alumbraba todo un mundo pagano alrededor. Aquí hay una ciudad que no se menciona. Bueno, yo lo quiero llamar ciudad, pero hay un pueblo que no se menciona, pero es el pueblo que lucha por permanecer frente a su rey. Es la iglesia. En la iglesia hay miembros de muchas ciudades, de muchas naciones, de muchas razas,
Pero eso no importa, porque todos ellos son ahora de un solo pueblo, o somos ahora de un solo pueblo, una sola iglesia, que honramos a la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que aunque estemos en un contexto difícil, un marco complicado, una ciudad, una región con costumbres que no honran el nombre del Señor, nosotros vivimos para la honra de ese Señor, nuestro Señor Jesucristo, y testificamos de Él en nuestro contexto. Habrán equivocaciones, habrán fallas, habrán luchas, pero ten la seguridad de que si tienes una relación con Cristo, la gracia del Señor te sostiene en tu mano y Él te animará cada vez más a perseverar. No te dejes llevar por tus propias costumbres innatas, por un ADN pecaminoso, llamémoslo así, sino por un ADN nuevo que el Señor puso por su Espíritu Santo en nuestro corazón, y es Cristo en nuestra alma. Gracias al Señor por su Evangelio, gracias al Señor por este nuevo día, día de esperanza, día de salvación. El Señor te bendiga. Gracias.